Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy aquí con un temazo que está sacudiendo por completo el mundo del espectáculo. Vamos a revelar juntos esa gran verdad de la que todo el mundo habla desde hace días, pero nadie se atreve a decir claramente. El último paso de Halil Ibrahim Ceylan no es solo una reacción, es prácticamente el grito del fin de una era. Cuando escuchen lo que pasó tras bambalinas, de verdad les va a costar muchísimo creerle a sus oídos. Si están listos, voy directo al detalle, pero antes no olviden darle me gusta al vídeo y suscribirse a mi canal. La verdad es que todos sentíamos que había una tormenta detrás de esa postura tan tranquila que mostraba últimamente. Sin embargo, era muy probable que ni la gente más cercana a él se imaginara un quiebre de esta magnitud. Ese movimiento que demostró que hasta la paciencia tiene un límite cayó como una auténtica bomba en los pasillos de la farándula. Resulta que el silencio de Halil Ibrahim no era resignación, sino esa peligrosa calma que viene justo antes de la tormenta. Ahora las cartas se reparten de nuevo y ya nadie tiene a dónde huir. Lo que pasó al final no fue la gota que derramó el vaso, fue más bien el golpe que rompió el vaso desde la base. Todo lo que se hablaba a puerta cerrada y esas palabras duras que no se podían decir a la cara empezaron a salir a la luz una por una. Ver lo fácil que se puede traicionar la confianza demostró una vez más lo cruel que es este medio. En cuanto a Halil Ibrahim Ceylan se enteró de la situación, su reacción fue muchísimo más firme y clara de lo esperado. Ahora es simplemente imposible mantener el antiguo equilibrio. Mientras todos esperaban una disculpa o un intento de suavizar las cosas, él hizo todo lo contrario y cerró todos los canales de comunicación de un solo golpe. Decir que quemó las naves se queda demasiado corto para describir esta postura, porque este movimiento significa borrar por completo todo lo que pertenece al pasado. El tamaño de la traición es tan profundo que dar un paso atrás sería contradecirse a sí mismo. Por supuesto, no fue nada fácil darse cuenta de que esas caras que parecían amigas en realidad estaban jugando sucio por detrás. Con la sorpresa grabada en los ojos de la gente a su alrededor, él aplicó su decisión sin hacer caso a ninguna advertencia. La actitud que tomó en cuanto se enteró de las jugadas a sus espaldas hizo que todo el mundo diera un paso atrás. Los que intentaban tapar semejante falta de respeto ahora están en un pánico total. Nadie esperaba que actuara de una manera tan decidida y dispuesto a todo. Como resultado, las cuentas se vinieron abajo y la situación dio un giro de 180 grados. Esta tensión detrás de los escenarios y los sets no es solo un desacuerdo entre dos personas. Esta situación es la explosión total de rencores e injusticias acumuladas durante mucho tiempo. El actor, que tomó nota de cada jugada deshonesta hacia él, cobró la cuenta cuando llegó el momento. Ahora los culpables se han hecho a un lado avergonzados, esperando a que se enfríe la situación. Pero esta vez parece que no va a permitir de ninguna manera que el tema se enfríe o se olvide. En las relaciones o asociaciones hay errores que se pueden perdonar, y hay momentos donde se cruza la línea por completo. Para Halil Ibrahim ese límite quedó atrás hace mucho y los puentes volaron en pedazos. A medida que los detalles salen a la luz, se entiende cada día más claro lo cargado de razón que estaba. Cualquiera en una situación similar habría reaccionado con la misma firmeza y habría tirado la mesa. Esa postura tan firme es la prueba más clara de que no va a ceder en sus principios. Las especulaciones en redes sociales son solo la fachada, es decir, la punta del iceberg. Las cuentas pendientes en lo profundo y los gritos a puerta cerrada son mucho más intensos. Esta vez los esfuerzos de quienes querían tapar la verdad no sirvieron de nada. Halil Ibrahim Ceylan puso todas sus cartas sobre la mesa para hacer su propia justicia. Con esta postura no solo se defendió a sí mismo, sino que representó a todos los que han sufrido una injusticia similar. Mirando hacia atrás, es imposible no pensar en la lástima que dan tantas vivencias y tanto esfuerzo juntos. Después de años borrados de un plumazo, solo quedó resentimiento y un coraje muy pesado. Se espera con curiosidad lo que dirá la otra parte, pero ya es demasiado tarde. Se diga lo que se diga, no parece posible reconstruir la confianza destruida. Esta postura firme va a dar de qué hablar en la farándula durante mucho tiempo. ¿Será que a partir de ahora los pasos de la otra parte puedan cambiar algo? A mi parecer, cualquier intento no pasará de ser un arrepentimiento tardío. La decisión radical del actor demuestra que está abriendo una página totalmente nueva en su carrera y en su vida personal. Esta lección para quienes intentaron manipularlo no se va a borrar de la memoria en mucho tiempo.
Los viejos cuadernos ya se cerraron y empezó una etapa completamente nueva. Los seguidores que están al pendiente de los acontecimientos apoyan esta postura clara hasta el final. En los comentarios se resalta constantemente lo valioso que es ser honesto y mantenerse firme. La actitud de Halil Ibrahim sirvió como una lección de carácter para muchos en la industria. Quedó claro que nadie puede pisotear el esfuerzo ni los sentimientos de los demás tan fácilmente. Esta postura es el símbolo más claro de la determinación y del respeto hacia uno mismo. No tengo ninguna duda de que en los próximos días veremos reflejada esta crisis de forma aún más clara. Nuevos proyectos, cambios en la balanza y caminos que se separan serán el resultado natural de este proceso. Todo el mundo espera con gran curiosidad la nueva ruta de Halil Ibrahim Ceyhan. Ver cómo sigue su camino rompiendo las trampas que le pusieron demuestra lo fuerte que es. Todo esto que pasó bien podría ser el anuncio de nuevos éxitos. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que una traición así se podía perdonar? ¿Les parece correcta la decisión de Halil Ibrahim Ceyhan de quemar totalmente las naves? Por favor, no olviden compartir sus opiniones en los comentarios y suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo bombazo y en nuestro nuevo vídeo. Cuídense mucho.